Señores estudiantes, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Bueno, vamos a proseguir con el día de hoy con las exposiciones de los grupos vulnerables. Terminamos mañana. Ustedes se habrán dado cuenta que son temas bastante amplios, temas bastante profundos y que son importantes que ustedes estén al tanto de ellos. Desgraciadamente, en este momento solo hay 26 estudiantes que han entrado en el aula. Esperemos que en el transcurso de unos minutos pues, se pueda incorporar el resto. Bueno, nos tocan hoy dos temas muy importantes: inmigración de extranjeros al Ecuador y emigración de ecuatorianos al exterior. Y por otro lado, grupo LGBTIQ. Entonces vamos a comenzar con el primer tema. Señores del grupo, adelante. Pueden empezar a compartir. Ya, doctora, un momento. Ahí pueden observar. Sí. Adelante. Ya, buenos días con todos. Nosotros tenemos el tema de los inmigrantes del Ecuador y la emigración de los ecuatorianos al exterior. Los integrantes es Paul Ramírez, Tito Pinargote, Darla Quiroz, Sabrina Pico y... Es Muñoz, no es Quiroz, Muñoz. Darla Muñoz, perdón. Ya, y mi persona es Emma Parra. Ya, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Ya. ¿Qué es inmigración? El término inmigración se utiliza para nombrar la entrada de personas a un país de cual no son nacionales con la intención de quedarse a vivir en este país. En cambio, por otro lado, la emigración significa el movimiento de salida de personas de un país para también vivir en otro. Siguiente. Siguiente. Está pasando porque estoy pasando y no pasa. ¿No se pasa la diapositiva? Yo no veo, solo está en lo que es. Un momento. Ahí. ¿Sí ven? Ya hice. Ya, los tipos de emigración. Hay dos, la ilegal y la legal. La ilegal es la emigración ilegal es cuando se produce, cuando las personas se movilizan sin los documentos que se exigen en ese país, como pasaporte, cédula, etcétera. Y en cambio, la legal es cuando las personas sí se movilizan con todos los permisos de documentación que exige ese país. Y ahora los tipos de emigración. Está la externa y la interna. La externa es el desplazamiento de salida de las personas que se realiza de un país a otro. Esto es, por lo general, suele suceder más cuando
viven en países subdesarrollados y quieren ir a vivir a países desarrollados. Y la interna es la que se produce cuando el movimiento de población se realiza dentro del mismo país. Puede darse de una región o de otra ciudad a otra. O sea, que si yo estoy aquí en Puerto Viejo, me puedo ir a Quito o a Guayaquil a vivir. Esa es la interna. Ya, el siguiente. ¿Por qué se produce la inmigración? Hay dos factores importantes, que es lo económico y lo político. Lo económico puede ser porque el país está sufriendo de escasez de dinero y no hay ingresos, no hay para alimentar a tu familia o simplemente no hay lo económico y por eso las personas inmigran a otros países buscando un mejor ingreso. Ya. Y lo político puede ser porque, pongamos un ejemplo, Venezuela, que su gobernante pues no es tan bueno, no es democrático, y eso hace que también haya lo económico esté mal, porque si no hay un buen gobernante, pues el económico obviamente va a estar mal, y eso hace que las personas inmigren hacia otros países. Ya, ¿por qué se produce la emigración? En la primera decimos que puede ser por la persecución política, racial o religiosa. Sobre todo la persecución, ya sea política, racial o religiosa, obliga a las personas a efectuar procesos de migración, buscando encontrar protección y seguridad a lugares que los emigran. Dos, pueden ser los agotamientos de los recursos naturales, que ciertamente las emigraciones también pueden ser causadas porque ciertos lugares geográficos sufren deterioro y en casos más extremos, agotamientos de los recursos naturales, lo que ponen en riesgo su supervivencia. Los catástrofes naturales. Estos pueden obligar a personas a realizar movimientos de migración, muchas veces por terremotos y tsunamis, y eso hace que también estos catástrofes afecten mucho lo económico. Y las mejores expectativas de vida. Esta es otra de la migración que puede ser deseo de las personas de encontrar mejores condiciones generales de vida, sobre todo también de tipo económico, político y social, y esto provoca que busquen otros destinos donde puedan tener mejor condiciones de vida y mayores oportunidades. Bueno, yo les voy a hablar sobre la distribución y estadísticas de la migración a nivel nacional. Según los datos de la ONU, nos expresa que existe una alta cifra de inmigrantes como lo es la de 381.507 inmigrantes. Esto supone el 2,21% de la población ecuatoriana. La mayoría de inmigrantes son de sexo masculino, con un 197.162%, de personas que son hombres. Esto se supone al 51,67% del total, frente a los inmigrantes mujeres, que son 184.345, ¿ya? Esto supone el 48,32% de la totalidad de inmigrantes. Listo. Existen cuatro países que son cuatro países que emigran hacia el Ecuador, que son Colombia con el 50,21%, Venezuela con el 32,8%, Estados Unidos con el 6,92% y Perú
con el 3,54%. Estos 4 países son los que, por decirlo así, son los 4 principales, pero sin embargo existen ciudadanos de otros países que también emigran hacia el Ecuador, pero estos representan el menos del 1%, ¿ya? También, Ecuador en la tabla de los porcentajes de migración y de inmigración, Ecuador se encuentra en el puesto 127. Esto es un puesto no tan alto, por decirlo así. Eso nos dice que estamos regular, ¿ya? Sin embargo, en los últimos años, la inmigración o los inmigrantes que viven en Ecuador han disminuido en un 17.561 personas. Esto representa un 4,4% de lo que se podía estimar antes. Bueno, también aportando los datos de lo que son la emigración. A ver, un momento, le interrumpo para que me diga con qué fecha tiene esos datos, tanto de la inmigración como de la emigración. ¿Qué fecha tiene esos datos? Ya, por ejemplo, los datos que nos expresó la ONU de la inmigración, estos son del 2020, ¿ya? Todos estos datos así de lo que se refiere de estos países y del ranking que se encuentra Ecuador, es expresado por la ONU en el 2020. ¿Y esos porcentajes son del 2020? Porque veo porcentajes que no sé si son reales. Disculpe, doctora, se le está entrecortando. Los porcentajes, el 50,2% de inmigrantes son colombianos, ¿eso es real? ¿Eso es del 2020? Sí, doctora, lo saqué de la página oficial de la ONU. Pero tiene que sacarlo del Ecuador, no de la ONU, porque es un dato ecuatoriano. Doctora, yo busqué, es que depende, por ejemplo, a veces de ya que, por ejemplo, no todos los ciudadanos, ya sean venezolanos, colombianos o peruanos, estos no se registran adecuadamente en la migración, ¿ya? Y estos aquí, por ejemplo, Ecuador a veces no tiene datos reales de lo que, por ejemplo, de la gente, por ejemplo, en caso de Colombia, Venezuela y Perú, ya que son países aledaños, no tienen los datos reales, así por ejemplo, de cuántos migrantes entran al país, de cuántos migrantes salen al país, ya que esto... Eso tiene que referir, porque esos datos pueden no ser reales, eso tiene que referir. Siga. Bueno, asimismo, aportando los datos de lo que es la emigración, aportados también por la ONU, existen 1.183.685 emigrantes, lo que supone el 6,85% del total de la población ecuatoriana. ¿Ya? Basados en este porcentaje, Ecuador se encuentra en el puesto número 98 del ranking de migrantes. Este ranking está basado, por decirlo así, Ecuador se encuentra en un punto medio, ya que este ranking consta de 195 puestos y Ecuador se encuentra en el puesto número 98. Asimismo, existe un mayor flujo bueno, en este caso podemos distinguir que la emigración existe un mayor flujo de emigrantes femeninas con un 52,88% y la masculina existe con un 47,11%. Esto que nos refleja que la emigración femenina es más frecuente que la masculina. Bueno, los países a los cuales los ecuatorianos emigran, podemos distinguir los que son Estados Unidos con un 43,61%,
También España con un 35,9% e Italia con un 7,21%. Estos tres países son los, por decir, los ecuatorianos emigran principalmente a estos tres países, ya que se dice que estos tienen más probabilidades de trabajo para tener una vida digna, para darle una vida digna a sus familiares. También los ecuatorianos emigran a otros países, pero estos son representados por el menos del 1%, que no son tan frecuentes, por decirlo así. ¿Ya? Sin embargo, estos últimos años, el número de emigrantes ecuatorianos ha aumentado un 0,462%. No sé alguna vez si recuerdan que los emigrantes, los ecuatorianos emigraban hacia España. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había una fuente real, una fuente estable de trabajo, por decirlo aquí en Ecuador. Y España, por decirlo así, se convirtió un tiempo en el principal, por ejemplo, donde los ecuatorianos emigraban hacia España. Pero sin embargo, esto se fue disminuyendo y pasó a ser Estados Unidos el principal, por ejemplo, acogedor de ciudadanos ecuatorianos. ¿Listo? Ahora, les voy a hablar también sobre la migración a nivel internacional. La migración, ha crecido durante los últimos años. Estas cifras que les voy a decir están representadas desde el año 2000 hasta el 2020. Es decir, por ejemplo, en el año 2000 empezó la migración a nivel internacional con 173 mil millones de personas. Ahora, en Ecuador, a nivel mundial, esta cifra ha crecido abismalmente, ya que se estima que esta cifra ha crecido en 2 millones, para el 2020, por decirlo así, ¿ya? Esto supone, o esto representa alrededor del 3,6% de la población a nivel mundial actualmente, ¿ya? Según estadísticas, y los distintos puntos de migración, se distinguen 20 países los cuales son más frecuentes para poder, hacia donde las personas migran. Esta lista está encabezada por Estados Unidos con 51 millones de migrantes, ¿ya? Asimismo lo sigue Alemania con con 16 millones de migrantes, y un país también de Medio Oriente con 13 millones de migrantes. Asimismo lo sigue Rusia, Reino Unido con 12 y 9 millones de migrantes respectivamente. Existen también países remotos, por decirlo así, en los cuales los ciudadanos migran, como lo son, por ejemplo, China, Siria, Rusia, México, entre otros. Podemos representar o podemos decir que los refugiados representan el 12% de la migración total, ¿ya? Por decirlo así, en el año 2000 existía un 9,5%, ¿ya? Representaba un 9,5%, pero entre este año y el 2020, a causa de los diferentes conflictos, crisis, persecuciones, violencia en los distintos países, como por ejemplo lo es la Franja de Gaza, Venezuela, y distintas crisis económicas, guerras, ha causado que la gente se movilice, y aumentando esta cifra, como ya mencioné antes, al 12%. También podemos decir que
el 50% de los migrantes internacionales son mujeres y niños. Estos tienen el objetivo o la visión de llegar hacia países de Europa, América del Norte e incluso Oceanía. ¿Ya? También les voy a hablar sobre lo que es los datos estadísticos sobre la migración a nivel mundial. ¿Listo? Según las estimaciones de las Naciones Unidas, el número de inmigrantes a nivel mundial durante los últimos 20 años, estas cifras que les voy a comentar, así mismo como las otras, son basadas entre el año 2000 y el 2020, ¿ya? Estas cifras, como ya mencioné antes, han llegado a 2,81 millones en el 2000, ¿ya? Esta cifra se mantuvo en tendencia, por decirlo así, en el 2015, ya que en el 2015 hubo 248 millones de ciudadanos que emigraron a nivel mundial, ¿ya? Y asimismo, por ejemplo, tenemos en el 2010 registrado que emigraron 220 millones de personas, y en el 2005 también emigraron 191 mil millones, ¿ya? En las últimas 2 décadas, por decirlo así, los migrantes, la migración a nivel mundial ha aumentado anualmente, va aumentando anualmente en un 2,4%, ¿ya? ¿Ya? Sin embargo, a raíz del COVID, se estimaba en el 2021 que existiera un crecimiento de 2 millones de migrantes. Sin embargo, no se dio, ya que a causa de que, por ejemplo, del COVID-19, por las restricciones que existían en distintos países, en vez de crecer esos 2 millones de migrantes, se redució a la tasa internacional así de migración. Bueno, eso sería todo. Gracias. Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Migración. La Organización Internacional para las Migraciones, en su carácter de organismo de las Naciones Unidas para la Migración, se ha comprometido con ayudar a los gobiernos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero ¿por qué la migración es la clave para el Objetivo de Desarrollo Sostenible? El 27 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, un plan ambicioso con 17 objetivos que busca ponerle fin a la pobreza, ayudar al ambiente y que las personas gocen de paz y prosperidad. La migración es uno de los temas centrales de la Agenda 2030, no solo como un objetivo específico, sino también como un objetivo de desarrollo sostenible. Aquí tenemos algunos de los objetivos de la Agenda 2030 que tiene relación con la migración. Uno, pues, el fin de la pobreza, ya que la pobreza es la principal causa de desplazamiento de personas año tras año. La salud y bienestar, busca encontrar una cobertura sanitaria universal para las personas migrantes que tienen el difícil acceso a la salud. La educación y la calidad, pues busca promover el número de becas. La igualdad de género busca eliminar toda forma de violencia. El trabajo decente y crecimiento económico busca prever los derechos de las personas, busca prever los derechos de los trabajadores migrantes. La reducción de las desigualdades, como mismo lo dice, apela por una reducción de desigualdad. Ciudades y comunidades sostenibles, busca reducir el número de muertes y las pérdidas económicas. Ya, la paz y justicia e instituciones sólidas, lo que busca es ayudar con reducir con la trata de personas y que todos los niños no sean maltratados ni que sufran de abuso. Y alianzas para lograr los objetivos es buscar objetivos fiables y confiables. Siguiente. Ya, derechos de los inmigrantes. La Constitución Política del Ecuador, en su artículo 13, dice que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con limitaciones establecidas en la Constitución de la ley. La Constitución también consagra esta igualdad entre ecuatorianos y extranjeros mediante el principio general de igualdad ante la ley, que dice en su artículo 23, en el artículo 23,
Capítulo 3, que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos y libertades y oportunidades. Aquí tenemos algunos de los derechos de los migrantes. Derecho al libre tránsito, que toda persona tendrá derecho a circular libremente en el territorio donde se encuentre. Derecho a la no discriminación, que no se le puede discriminar por su estatus migratorio, orientación sexual, origen, edad, sexo, religión, etc. Derecho a solicitar asilo, esto más se ve a los migrantes que tienen persecución política, pues estos tienen derecho a solicitar asilo. Derecho a la salud, pues todos los migrantes y migrantes tienen derecho a participar en los programas de salud pública. Derecho a la protección y a la unión familiar, esto más se tiene que proteger a los que son niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Derecho a la dignidad humana, que no significa que por ser migrantes estos puedan discriminarlos, discriminarlos ante toda la comunidad, ¿no? Y derecho a no ser criminalizado, que no significa que por su llegada no tan formal al país, tenga que ser criminalizado por acciones que no son justificables. Siguiente. Ya, legislación vigente en el Ecuador que proteja a los migrantes. La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Movilidad Humana que garantiza los derechos de las personas en situación de migración y asegura que nadie será ilegal por su condición migratoria. Ya, este derecho también apela a buscar derechos para los migrantes, inmigrantes y refugiados con una protección internacional para que estos los puedan proteger por el tráfico de personas y el tráfico ilegal de migrantes, ¿no? También estos derechos apelan a los ecuatorianos que se encuentran en el exterior para que estos puedan participar en lo que es la política, que puedan acceder a la educación, acceder a la salud, a los servicios civiles, a los servicios de justicia y hasta lo que son las personas desaparecidas. Y para los extranjeros que se encuentran en el Ecuador, pues el único requisito es saber su estatus migratorio y así se va a poder definir su residencia, si va a ser temporal, si va a ser temporal o permanente, ¿no? Y por último, pues se señala que la ley brinda protección y justicia y reconocimiento de derechos a los inmigrantes, con el objetivo de incluirlos en la dinámica y desarrollo del país. Y por último, también se apela mucho al Ecuador y se le da las gracias porque es uno de los países que más acoge a los refugiados año tras año, porque esto más se ve en sus países fronterizos, que se ve que las personas vienen a Ecuador por lo que es la falta de empleo. Gracias. Cumplimiento de derechos en el Ecuador. Los derechos tienen un valor propio, es decir, su existencia es parte integral en la de la persona y constituyen un elemento propio de dignidad de todo individuo. La Constitución del Ecuador es muy garantista de los derechos humanos y señala que su cumplimiento debe lograrse de manera progresiva a través de normas, jurisprudencias y políticas públicas. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya. Uno de los programas actuales que favorecen a este colectivo es la RCC, Responsabilidad Social Corporativa en América Latina y el Caribe. Existe desde febrero del 2003. Cuenta con dos programas principales, la LAC, América Latina y el Caribe, y el Programa de Menores de Centroamérica, CAM. El reasentamiento es una solución duradera que se ofrece a un número reducido de refugiados en todo el mundo. Es de especial interés humanitario para los Estados Unidos. El programa LAC en Ecuador trabaja en casos identificados y remitidos de las Naciones Unidas. Para los refugiados, ACNUR, una embajada que se encuentra en los Estados Unidos. También la RCC trabaja en casos de reunificación familiar, de cónyuges, hijos, padres, de personas legalmente admitidas como refugiados, residentes permanentes o aislados. Cuando estos casos son recibidos en la RCC de Quito, se les realiza una entrevista y, si es necesario, un examen de ADN. Otro programa es la transversalización de la movilidad humana en la planificación nacional. La OIM, Organización Internacional para los Migrantes, trabaja en cooperación con el gobierno de Ecuador para instaurar la temática de movilidad humana como un eje transversal en la planificación política a nivel nacional y local. Otro programa es Emergencias en Ecuador. La OIM, como parte de equipo humanitario, ha apoyado las respuestas humanitarias lideradas por el gobierno de Ecuador y ha trabajado desde inicios de emergencia para brindar asistencia a la población. Otro programa es el servicios ofrecidos por UTEL. Siguiente diapositiva.
Ya. El Centro de Solicitudes para Visas e Inmigraciones del Reino Unido, no, la anterior. La anterior. Esa. Ya, recolecta datos biométricos y recibe todos sus documentos de apoyo para ser enviados a la Embajada del Reino Unido en Bogotá de una manera segura y ágil. El Centro de Solicitud de Visas de Quito, Ecuador, es operado por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Los servicios ofrecidos por CBAC es el Centro de Recepción de Solicitudes de Visas Canadiense, CRSB, que es el proveedor de servicios exclusivos autorizado para aceptar solicitudes ya sea de visa de visitante, permiso de estudio, de trabajo y solicitudes de documentos de viaje para los residentes permanentes canadienses en Ecuador. La SRSB, como dije, ofrece, como quien dice, una amplia gama de servicios de apoyo administrativo, de recepción de solicitudes, costos de trámites, entre otras cosas. La siguiente diapositiva es ya, el reasentamiento de refugiados. El reasentamiento es un instrumento para brindar protección y satisfacer las necesidades de aquellos refugiados cuya vida, libertad, seguridad, salud u otros derechos fundamentales están en riesgo en el país de asilo. En cooperación con el gobierno del Ecuador, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, sus socios implementadores y los gobiernos de los países de reasentamiento. La OIM realiza todas las actividades logísticas para asegurar el traslado digno y seguro de los refugiados. Siguiente diapositiva. Ya, el retorno voluntario y reintegración asistida. La OIM, a través de programas de retorno voluntario y reintegración asistida, propicia el retorno ordenado y en condiciones humanas de los migrantes que no pueden o no desean permanecer en su país de acogida y desean retornar voluntariamente a su país de origen. Al mismo tiempo, la intervención de la OIM ayuda a la integración social y productiva de una manera sostenible. La asistencia humanitaria de migrantes desamparados. Este programa proporciona una asistencia humanitaria flexible y rápida a migrantes desamparados y en circunstancias difíciles, quienes no pueden ser atendidos de manera inmediata a través de programas existentes ni de sus gobiernos. Programa contra la trata de personas. La OIM brinda asistencia técnica al país en la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. Se busca apoyar al Estado ecuatoriano en la implementación del Plan Nacional, herramienta principal que tiene el gobierno para combatir esta problemática. Siguiente diapositiva. Ya. Asistencia en el traslado de migrantes. Este programa brinda asistencia para el traslado de becarios, estudiantes, migrantes laborales, residentes, retornados, a través de convenios que la OIM mantiene con varias aerolíneas a nivel mundial. Las facilidades en la obtención de pasajeros van de acuerdo a cada aerolínea y varían según el destino y la época del año. Y por último, expertos integrados. El Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo es la agencia de colocación del personal de la cooperación alemana. Este programa destina personal técnico y directivo en África, Asia, América Latina, para así fomentar el desarrollo de los países, orientando adecuadamente sus resultados por medio de cooperación internacional. La OIM, con el apoyo del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, concede facilidades para la obtención de visas para expertos integrados que arriban al país. Gracias. Los aspectos sociales. Estos son la relación con la sociedad que están enfocados generalmente en la capital social y pueden adoptar distintas formas, desde las acciones de diálogo encaminadas a la resolución de conflictos puntuales hasta la creación de vínculos duraderos con el tiempo. Los aspectos sociales positivos cumplen con la ley que son relacionales, tienen los derechos a su favor. Algunas personas son respetuosas, que ayudan a los demás sin ningún tipo de discriminación. Tienen principios y valores. Cuidan el medio ambiente, evitando la contaminación ambiental. Siguiente diapositiva. Y los aspectos sociales negativos, estas son las pérdidas de valores, insensibilidad humana, falta de conciencia de las personas de hoy en día, exclusión de las personas por su manera de ser,
origen o estatus social, y es decir, que son racistas. Siguiente diapositiva. Acceso a la salud y problemas reales que presenta. Un problema de la salud es relacionado con un estado o proceso relativo de la salud, manifestado por una persona, familia o una comunidad. Los problemas de la salud no solo afectan a las estructuras corporales específicas o a los mecanismos fisiológicos o psicológicos implicados, sino que también repercuten en un grado a una duración variables sobre el funcionamiento global de las personas. Ya. Uno de los objetivos es comprender y afrontar y seguir con el tratamiento de las enfermedades y los trastornos. Los delegados de todos los países, de los miembros, han debatido y votado para tomar resoluciones a las acciones políticas relativas de... Siguiente diapositiva, creo. No. Sobre el brote de ébola, las condiciones de la salud en un término de Palestino ocupado, que esto reconoce la aguda escasez de los recursos financieros y médicos, que está poniendo en peligro el acceso de la salud a toda la población. Ya, el acceso de medicinas y vacunas, que este desafío los enfrenta principalmente los países de bajos recursos, enfermedades no transmitibles, el polio, que la poliomielitis es una enfermedad que está cerca de la erradicación. Los casos han disminuido un 99% desde 1988. La tuberculosis, que es una enfermedad que cobró 1.7 y 1.7 de vidas en 2016, siendo una de las infecciones más asesinas del planeta. La cólera, la salud digital, la mordedura de serpientes, la actividad física, tecnologías de asistencia, la gripe pandémica, la fiebre neumáticas y enfermedades cardíacas. Gracias. Bueno, Eso sería todo, doctor. Gracias al grupo. Vemos que la migración es una realidad. Efectivamente hay muchísimos ecuatorianos que están todavía en Europa, España, Italia y sobre todo que están en Estados Unidos hasta la actualidad. En cuanto a la inmigración en el Ecuador, bueno, se dice que entre migrantes legales y refugiados venezolanos entraron en el 2020 como 400.000 venezolanos al país. Eso quiere decir que hay una gran inmigración de este país, quizá no esté contabilizada, pero hay un número importante de inmigrantes que han llegado al país. Tenemos que decir también que básicamente Ecuador ha cuidado muy bien de los inmigrantes, tienen los mismos derechos que los nacionales y obviamente lo que se intenta es que se regularicen. Cuando han llegado refugiados colombianos al Ecuador, el gran problema ha sido que han salido de sus casas por presión de la guerrilla y han venido sin ningún documento al Ecuador. Eso ha creado problemas en lo que tiene que ver con educación, con salud, que se ha intentado solventar incluso a través de algunas ONG que han apoyado a esos refugiados. Básicamente hemos visto cómo la inmigración es algo global y miren ustedes cómo la pandemia tuvo un desarrollo tan importante porque las comunicaciones entre los diversos países son rápidas y por fenómenos migratorios pues hace que esa pandemia pues llegara a todos los confines del mundo. Bueno, esto es un tema que realmente pues hay que seguir analizando porque en muchos casos, muchos de estos inmigrantes siguen siendo discriminados y siguen siendo explotados en los países que llegan. Pasa con los ecuatorianos que viven, que migran a otros países y también con venezolanos y otros latinoamericanos que llegan al Ecuador, que son vistos
por ciertas personas de manera xenofóbica porque creen que van a quitarle los trabajos. Entonces, esto es una realidad y hay que tomar conciencia de esta realidad que va a ser creciente. Bueno, señores, muy bien. Vamos a comenzar con el otro tema. Grupo colectivo LGBTIQ. Buenos días, me confirman si ya se ve, por favor. Adelante. Sí, ya se ve, compañero. Buenos días, compañeros, compañeras, doctora. El día de hoy vamos a hablar sobre la comunidad LGBTIQ. Los integrantes de nuestro grupo son la compañera Guastay Zúñiga Nayeli Alexandra, mi persona, Mera Romero Christopher Naín, el compañero Barreiro Landazuri Patterson Carlos, Muñoz Moreira Maite Marina, Espinales Delgado William Antonio, y por último la compañera García Mera Amy Sabrina. Aquí podemos ver una tabla de contenidos breves que vamos a explicar con posterioridad. Bueno, antes de comenzar lo que es la exposición, queríamos compartirles lo que es una frase de una cantante, actriz y compositora, Lady Gaga, que dice: nunca dejes a nadie en este mundo decirte lo que no puedes ser exactamente quién eres. Como primer punto, tenemos lo que es las definiciones bases, como lo son qué es género, qué es orientación sexual, qué es identidad de género y la definición de lo que significa LGTBIQ. Bueno, ¿qué es género? Podemos catalogar que el género son los roles sociales constituidos por los comportamientos, actividades y tributos de una sociedad considerada como apropiadas para hombres y mujeres. Esta es una definición de la OMS, la cual también dijo que lo que es género viene acompañado con lo que son las diferencias y las desigualdades. Esto quiere decir que desde siempre ha habido una lucha constante por los derechos de igualdad entre lo que es el hombre y la mujer, ya que antes se consideraba, o incluso en la actualidad, porque todavía no se ha erradicado, lo que es que muchas veces el hombre tiene más derechos que las mujeres. Pero no obstante, de acuerdo ha pasado el tiempo, podemos ver que en la actualidad ya no se ve mucho, ya que existe oportunidades por igual para ambos. Y los estereotipos, los perjuicios y los que son las influencias se están dejando a un lado. También lo que vemos en la diapositiva, podemos ver una definición como lo cataloga lo que es la psicología. La psicología dice que es un proceso mediante el cual los individuos biológicamente diferentes se convierten en hombre o mujer, mediante la adquisición de atributos de cada sociedad, que define como propios la feminidad y la masculinidad. Como siguiente definición podemos observar lo que es la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? ¿O a qué se considera como orientación sexual? La orientación sexual vendría a ser lo que es la atracción afectiva, romántica, sexual, erótica, psicológica de las personas que se sienten sometidas en un mismo tiempo. Es decir, es lo que atrae a la persona o lo que en sí le gusta. Existen tres orientaciones sexuales, como lo que es la heterosexualidad, que vendría a ser enamorarse o tener una atracción romántica sexual, erótica o psicológica con el sexo opuesto. Es decir, hombre con mujer y mujer con hombre.
homosexualidad. La homosexualidad es tener esta atracción mediante personas del mismo género. Puede ser mediante dos hombres o dos mujeres que venían a tomar el nombre de gays o lesbianas. Y la bisexualidad es una persona que se siente atraída por ambos sexos. Es decir, se siente atraída por una mujer, se siente atraída por hombres y mujeres, y un hombre igualmente por hombres y mujeres. ¿Qué es identidad de género? Podremos decir que el concepto de lo que es identidad de género tiene como sí mismo que el ser humano puede ser sexual y mediante sus sentimientos también puede llevar a ver mucho, a influir mucho cómo convivimos en los sentimientos y con nuestros cuerpos. Como a continuación les explicaré este pequeño mapa conceptual que realicé, que dice, podemos ver una pequeña definición también, que dice que la identidad de género alude a lo que es la percepción subjetiva de un individuo que tiene sobre sí mismo, cuando a su propio género, y podría coincidir o no coincidir con su género. La identidad de género se puede dividir en dos, como lo es un género binario y un género no binario. ¿Qué es el género binario? El género binario venía a ser la clasificación del género. Vendría a ser lo que es una identidad de género femenino y una identidad de género masculino. ¿Y qué es un género no binario? El género no binario vendría a ser una persona que no se siente identificado con los géneros ya antes mencionados, como lo son el género femenino y género masculino. En esto entran diferentes categorías, como lo son la persona transgénero, transfémino, transmasculino, transfemenino, agénero, bigénero, poligénero, género fluido, pangénero y heterogénero. Son temas que más adelante mis compañeros les explicarán a fondo. ¿Qué es la definición de la LGTBIQ? Como bien sabemos o conocemos, la comunidad LGTBIQ está representada por la bandera de arcoíris. Cada color representa una letra que se las explicaré a continuación. La letra E significa lesbianas, que está representada por el color rojo. La letra G, que es de color naranja, está representada o representa lo que son los gays. La T, que es transgénero, podemos observar que está representada como de color verde. El celeste, que significa transexual. El celeste y la I, que es con un tono mucho más bajo, venía a ser lo que significa travesti o intersexual. Y la Q, que significa queer. Esta lucha se conforma por los derechos de igualdad de las personas, sobre todo por este grupo sexual minorista, que desde siempre ha sido marginado debido a su forma de amar. Desde la antigüedad siempre se ha visto a las personas homosexuales como una especie de abominación ante varias religiones, ya que dice que un Dios no aprueba que personas del mismo sexo estén juntas. A continuación les hablaré un poco sobre cómo nació la lucha o cómo nació la definición de lo que es la comunidad LGTBIQ. Como le nombré anteriormente, durante muchos años esta lucha ha sido predominante, nunca ha terminado y sigue en la actualidad, ya que desde siempre, un ejemplo claro vendría a ser que han catalogado a las personas de la comunidad LGTBIQ como una forma muchas veces de culparlos de algo. Un ejemplo vendría a ser cuando llegó o salió lo que era el rebrote de la pandemia de la enfermedad de transmisión sexual, como lo era el VIH. Le tiraron por completo la culpa de que esta enfermedad era de los gays, aunque muchos estudios científicos vienen de que esta enfermedad nació lo que era en África y fue transmitida de animal a hombre y fue así transcurriendo de persona en persona.
Incluso la apodaron con el nombre de peste rosa, dando aludencia a lo que eran las personas de la comunidad. Y también representando lo que era el triángulo rosa de los centros de concentración nazi, ya que a las personas de LGTBIQ les representaban con un triángulo rosa invertido. La primera marcha de los derechos LGTBIQ en México fue en el año de 1978, el 26 de julio. Y por obstante, esta lucha comenzó y se inició la primera marcha LGTBIQ en el mundo el 28 de junio de 1970 en Estados Unidos, debido a que ese mismo año, 2 años antes, en 1969, hubo una redada en un bar gay de Nueva York llamado Stonewall, en el cual hubo mucha violencia por parte de lo que era el departamento de la policía, y desde ahí un año las personas estuvieron luchando por sus derechos, en el cual ahí sale la que es la activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ, que podemos observar en la pantalla, la señorita Marsha P. Johnson. Ella es una persona transexual, transgénero, perdón, en el cual ella, incluso por la lucha de la comunidad LGTBIQ, fue encontrada muerta, como pueden observar en el enunciado, fue encontrada muerta, varios años después, en la orilla de un río, en 1992, a los 46 años. Muchas personas dicen que ella fue suicidio, cosa que no es verdad, pero en realidad fue un homicidio. Muchas gracias. Ya. Muy buenos días, doctora y compañeros presentes. A continuación, les voy a explicar los diferentes tipos y características en cuanto a las orientaciones sexuales. Siguiente diapositiva. ¿Se me escucha? Ya, compañero, ¿puedes pasar a la siguiente? Ya. Ya. Vamos a tener a las lesbianas. Este de aquí es un término que se le da o se le denomina a aquellas personas o aquellas mujeres que van a sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por otras mujeres, en donde ellas no solo son mujeres, sino que además se sienten mujeres, es decir, su identidad de género como tal es femenina. Vamos a tener también que van a existir mujeres que van a adoptar o van a desarrollar como tal un comportamiento de personalidad más tradicional, como lo es femenino, pero sin embargo también van a existir otras mujeres que van también a desarrollar un comportamiento más masculino, es decir, van a adoptar en cuanto a vestimenta, en cuanto a apariencia física externa, una apariencia o un aspecto más rudo, más masculino. Sin embargo, no hay que confundir a lo que también se le denomina el término de tomboy. Tomboy significa chico rudo. Generalmente se tiende a confundir con lo que son las lesbianas que se visten o adoptan este comportamiento masculino. Pero sin embargo, la diferencia es que los tomboys no buscan necesariamente a lesbianas. Es decir, la forma o el aspecto de vestirse, o sea, son mujeres que se visten de forma masculina, no infiere en su orientación sexual. Ya, ese de ahí es un dato que hay que tomar en cuenta, sino que las lesbianas como tal sí, ya desarrollan un comportamiento femenino masculino, pero ellas sienten esa atracción física por otras mujeres. Eso es lo que le hace considerar como lesbianas como tal. Ya, siguiente diapositiva. Ya, también vamos a tener a los gays. A los gays, de igual forma, este de aquí es un término que se le da o se les identifica a aquellas personas que van a sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por otros hombres. De igual forma, son hombres que se sienten hombres, es decir, su identidad de género como tal va a ser masculina.
Van a existir algunos gays que van a tener gestos también en cuanto a comportamiento y actitud más asociado a lo femenino, pero esto no significa que se sientan así, sino que ellos, como ya expliqué, son hombres que se sienten hombres. Ellos tienen muy en claro que su identidad de género es masculina, pero sin embargo van a existir que van a adoptar este comportamiento, estas actitudes femeninas, aunque no es tanto o no es exclusivo tanto de ellos. Ya, siguiente. Ya, ahora vamos a tener a los transgéneros. Los transgéneros, como tal, son aquellas personas, aquellas mujeres y hombres, de las cuales su identidad de género no va a concordar con su sexo biológico, con el cual han nacido, en donde ellos no sienten un rechazo como tal a sus genitales, como para aspirar a cirugías reconstructivas, a cirugías de reasignación de sexo. Ellos como tal sí se sienten... no sienten o sí pueden vivir de acorde a sus genitales, con lo que ellos han nacido. Pero sin embargo, vamos a tener dentro de este grupo dos clasificaciones, que es el transgénero femenino. Este de aquí es aquella persona en la cual nace como hombre, pero que va construyendo a medida un género más femenino. En este de aquí tratan de generar este aspecto en cuanto a comportamiento, apariencia, actitud, de ser un poco más femenino, pero no siente como tal rechazo con el aspecto biológico del cual ha nacido. También tenemos el transgénero masculino, que de igual forma es una persona que nace con una biología de mujer, pero que va construyendo un género masculino, un aspecto de hombre. Y ahí es también donde tendemos a confundir con los géneros ya mencionados anteriormente, como tomboy y tomgirl. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Ya, vamos a tener a los bisexuales. Los bisexuales son aquellos mujeres o hombres que van a sentir atracción física, emocional y sexual por personas de ambos sexos, es decir, una mujer que sienta esta atracción física o sexual por otra mujer o por otro hombre y viceversa. Realmente estas personas pueden sentir este afecto por ambos sexos y no se definen como gays o como lesbianas, sino que son bisexuales como tal. Ya, vamos a tener también a los transexuales. Este grupo se va a caracterizar sobre todo por que son personas que van a realizar de cierta manera intervenciones quirúrgicas para tratar de cambiar esa biología con la cual han nacido. Vamos a tener a las mujeres transexuales que ellas se sienten y viven como mujeres como tal, habiendo nacido con un sexo masculino. Es decir, que las mujeres transexuales generalmente se realizan o practican lo que son el consumo de hormonas femeninas, lo que son los implantes de senos, y en algunos casos también recurren a lo que son las cirugías de reasignación de genitales. Ya, los hombres transexuales, de igual forma, estos de aquí van a ser personas que se sienten y viven como hombres, habiendo nacido con un sexo anatómicamente femenino. Ellos también generalmente suelen consumir de igual forma lo que son las hormonas masculinas, lo que son estripación de senos y en algunos casos también reasignación de cirugías de genitales. Ya, siguiente diapositiva. Ya, por otra parte vamos a tener a los travestis. Estos de aquí son personas en las cuales se sienten conforme con vestirse con del sexo opuesto, así catalogado. No necesariamente esto va a influir en su orientación o en su gusto sexual, sino que son personas que, por ejemplo, pongamos de ejemplo a un hombre que le agrade, le guste vestirse como mujer, no significa que le gusten los hombres también, no, que eso de aquí no va a interferir de alguna manera, sino que sienten placer, sienten un gusto por vestirse como tal.
Aquí en travestismo también sabemos confundir con lo que son las drag queen. Las drag queen, sí, son hombres que también de igual forma se visten como mujer, pero sin embargo se diferencian enormemente, dado que las drag queen visten o tienden a tener una apariencia más extravagante, más llamativa, como tenemos aquí en la imagen. Las drag queen, de cierta manera, hay diferentes tipos de drag queen. Hay muchos tipos en los cuales ellos tratan de actuar, o bueno, de generar una apariencia diferente, muy sobresaliente, muy llamativa, con pelucas extravagantes, maquillaje súper cargado, ¿ya? Y esto de igual forma no va a influir en su orientación sexual. Entonces eso vendría a ser la diferencia entre travestismo y las drag queen, porque siempre se tiende también a confundir esos dos términos. Ya, vamos a tener a los intersexuales. Este de aquí, o este género, se le denomina a aquellas personas que van o que tienen de nacimiento dos genitales, o sea, dos órganos sexuales, ya sea femenino o masculino, pero que en apariencia no demanda como tal un género así catalogado por la sociedad. Por ejemplo, una mujer que tenga órganos masculinos, pero que en apariencia física se vea como mujer, tipo así. Generalmente a esos términos son llamados hermafroditas, en donde la identidad de género puede ser masculino o femenino, porque acorde a la edad ellos ya deciden qué tipo de identidad quieren adoptar. Al tener esos dos tipos de órganos reproductivos, ellos ya van a decidir con cuál quedarse, porque ahí ya recuerdan lo que también es la cirugía reconstructiva, destripar cierto órgano y quedarse solo con uno. Ya, siguiente diapositiva. Ya, luego vamos a tener a las Dark Queen. Las Dark Queen, este término se le utiliza o se le denomina en inglés como raro, inusual, extraño, en donde una Dark Queen es utilizada para asignar a aquellas personas que no son heterosexuales o cisgéneros. En realidad, estos de aquí son aquellas personas que van a rechazar ser calificadas por sus prácticas sexuales o géneros y quieren vivir una vida sin que las etiqueten como tal. Al no identificarse, no limitan su experiencia como otras personas. Este de aquí, este término también es utilizado por las personas gays, bisexuales, transgéneros, que se llegan a identificar con esta palabra de queer. Ya, muchas gracias. Estadísticas a nivel nacional. En el 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador elaboró una investigación sobre las condiciones de vida e inclusión social de la población LGBTIQ, con el fin de desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de este grupo poblacional. En primera instancia se presentaron los datos que reflejan de manera descriptiva las características generales de 2.805 personas entrevistadas. Las ciudades donde se realizó la entrevista fue en Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, Machala, Babahoyo, Ibarra, Santa Elena, Salinas, Libertad y Manta, en donde podemos ver en la tabla que las personas autentificadas como gay y transfemenina componen la mayor proporción de las personas entrevistadas, con 29,2% y 28,5%. Siguiente diapositiva. Bueno, la aceptación a nivel internacional de la población LGBTIQ. En el 2013 se realizó una encuesta sobre la aceptación social de la homosexualidad en cada país. Según los datos obtenidos, la aceptación de la homosexualidad está particularmente extendida en países donde la religión es menos importante en la vida de las personas, donde destaca Alemania con un 87% de grado de aceptación y Canadá y la República Checa también con un 80%. Los países con menos grado de aceptación están situados en África, además de otros países como Indonesia y Egipto, todos ellos con menos de 3% de aceptación social a la homosexualidad. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos el movimiento LGBTIQ en Ecuador. En los años 80 y 90 en Ecuador estaba sumergido en un contexto de desconocimiento de las personas LGBTIQ, no solo por la sociedad, sino también por la ley, ya que ser homosexual en Ecuador hasta antes de 1997 era considerado motivo de delito.
Actualmente ya son 2 décadas desde que se eliminó el artículo 516 del Código Penal, el cual castigaba la homosexualidad con 4 a 8 años de cárcel. Ecuador ha dado grandes pasos con respecto al avance de los derechos de la población homosexual, de hecho, ya que es uno de los primeros países en la región que despenalizó la homosexualidad en 1997, y en el 2008 creó normas de igualdad para la población homosexual, ya que en la Constitución del 2008 se crearon artículos a favor de la inclusión de las personas homosexuales. Por ejemplo, aquí tenemos el artículo 11 que dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de origen, orientación sexual, identidad de género, identidad cultural, idioma y religión. Siguiente diapositiva. Gracias. Ya, muy buenas tardes, doctor y compañeros. Yo daré a conocer sobre los derechos y la legislación vigente en el Ecuador. Ya, esta discriminación puede basarse en la orientación sexual de las personas, ya sea por su identidad de género y por su expresión de género. Puede ser su expresión de género, puede ser en la manera en que se viste, en la manera en la que habla y en sus expresiones que esta persona de a conocer. También puede ser sus características sexuales, que en este caso vienen a ser sus genitales. Y es así que es adoptada, que el 10 de diciembre de 1948 es adoptada y proclamada la Declaración de los Derechos, en donde está da un preámbulo que reconoce la dignidad de los derechos iguales inalienables de todas las personas y también de la sociedad, para que ésta se ajuste y para que así haya un respeto hacia los mismos y que haya un reconocimiento universal entre ellos. En esta Declaración de los Derechos, en su artículo 1, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos, además de dotados. Quiere decir que a este grupo LGTBIQ, a pesar de ser un grupo que es discriminado, también son personas y también tienen que tener los mismos derechos que todas las personas heterosexuales. En su artículo 2 quiere decir que todas las personas, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política y entre otra índole, tienen los mismos derechos y libertades. Y en su artículo 7 proclama de que debe haber una protección ante cualquier discriminación que esta persona tenga. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ¿cuáles son estos derechos? Bueno, en varios países del mundo aún no se proclaman estos derechos, pero por ejemplo en nuestro país ya está uno lo que es el matrimonio igualitario. Ya, pero estos derechos se dividen en 6 grupos. Los identitarios que corresponden a la documentación, la salud, que quiere decir que tengan medicamentos, además también una atención igual que las demás personas, el matrimonio y la familia, que puedan adoptar y también puedan tener un matrimonio igualitario que las personas heterosexuales. Además también puedan hacer una reproducción asistida. En el trabajo de que tienen que tener un trabajo digno sin discriminación alguna en su entorno laboral. En la educación tienen que tener la misma educación que todas las personas sin discriminar su aspecto físico. En las políticas electorales que tengan derecho al voto, ya que es su libre expresión, y el desarrollo de la personalidad, de que tengan que ser esas personas mismas sin sentir temor y vivir libres del acoso, que es sin ninguna discriminación. Siguiente diapositiva. Ya, los derechos LGTBIQ en América Latina y en el mundo. En el mundo, la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, ILGAS, es la asociación quien defiende estos derechos de estas personas, y en el año 2020, algunos países han criminalizado los acosos sexuales de estas personas, y en el año 2021, esos países que pueden ver ahí, algunos de ellos han hecho la pena de muerte de algunas personas por ser como son, por pertenecer a este grupo LGTBIQ. Ya, Argentina es la pionera en América Latina porque fue el primer país latinoamericano en proclamar el matrimonio en el año 2010, y así lo siguió Brasil y también Uruguay en el año 2013 para proclamar el matrimonio igualitario entre las personas, igual que las personas heterosexuales. Siguiente diapositiva. Ya, ¿por qué son importantes estos derechos? Bueno,
porque toda persona debe sentirse orgullosa de ser quien es y de amar a quien ama, es de expresar con libertad sus sentimientos. Además de erradicar la homofobia y la transfobia, va a salvar vidas. ¿Por qué? Porque el acoso a esta población es una situación grave, ya que puede causar daños tanto físicos como psicológicos de las personas que tengan una idea irracional sobre aquellas. Aprender a eliminar muchas de las limitaciones que impiden los estereotipos de este género. ¿Por qué razón? Porque esos estereotipos son nocivos para la sociedad, ya que van a definir de cómo vivir a este grupo de personas. Y si es que estas limitaciones se van a eliminar, pueda que haya una libre expresión y también que no haya una discriminación. Y también de que algunas personas no se ajustan a esas convenciones de género, pueda que puedan sufrir una exclusión social, económica y también política. Y no debe ser así, porque a pesar de ser personas que tengan una orientación sexual diferente, van a tener los mismos derechos que las demás personas. Ya, siguiente diapositiva. Ya, la legislación vigente en Ecuador que los protege. En Ecuador, el movimiento LGTBIQ aparece a finales de 1997 y ahora también integra a personas intersexuales. En el artículo 11, numeral 2, dice que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, región, ideología de afiliación, pasado judicial, entre otras cosas. En el artículo 66, en el numeral 6, dice que el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad y su vida de orientación sexual, el Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas personas tomen las decisiones que en sus condiciones seguras. En el artículo 176, dice que la discriminación de las personas, salvo a casos previstos como políticas de acción afirmativa, propague o practique o incite cualquier distinción de restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación social, será sancionado. Y al igual que el artículo 167, los actos de odio que la persona cometa, los actos de violencia física o psicológica de odio contra una o más personas en razón de su nacionalidad, en el lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación social, va a ser sancionada con pena privativa de la libertad. Ya, eso sería todo. Buenos días, doctora, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el cumplimiento de los derechos de Ecuador y los programas actuales que apoyan a este colectivo. La siguiente diapositiva, por favor. Les voy a presentar 3 ejemplos claros donde se cumplen los derechos de este colectivo. El primero es en el matrimonio, que el 2 de septiembre de 2014, a través de una campaña denominada Unión Civil Igualitaria, se consigue reconocer y garantizar los derechos colectivos, o sea, los derechos de este colectivo, específicamente en el artículo 68 de lo que es la Constitución. Tenemos que en esta fecha, 5 parejas homosexuales pasaron a la historia de Ecuador, siendo las primeras en registrar su unión de hecho. Esta campaña se realizó bajo el eslogan de "Mi unión de hecho en mi cédula es mi derecho". La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de justicia, que aquí tenemos un asesinato realizado el 27 de mayo de 2020. La historia es así: Juan Viteri, que es el chico que tenemos aquí en la imagen a la izquierda, él era perteneciente a la comunidad LGBTI, y se conoció con un militar denominado Gilmer Corozo. Estuvieron conversando cierto tiempo, hasta que un día decidieron conocerse, y ahí el militar, como no compaginaba con este colectivo, decidió asesinarlo. Este se conoce como el primer hecho de odio que ha sido juzgado en Ecuador. Fue suscitado el 27 de mayo de 2020, pero el juicio se realizó recién este año, como el mes de febrero. La siguiente diapositiva. Ya, también tenemos la cedulación. Tenemos que el 16 de septiembre de 2016, la Constitución logra que los integrantes de la comunidad LGBTI puedan hacer la modificación de su nombre y de su género. Esto se realiza en cuanto a que, digamos, por ejemplo, en lo que eran las votaciones o las consultas populares, las personas LGBTI iban a su lugar donde tenían que votar
y siempre eran objetivo de burla y discriminación, puesto que siempre llegaban a mesas que no correspondían con su género. También se realiza porque estas personas no se sentían, como quien dice, o sea, no se sentían que el nombre o el género, no se sentían identificadas con su nombre o con su género. Esto de la cedulación solo se puede realizar una vez en la vida, por lo cual es imposible de anular. Tiene los requisitos, aparte de los requisitos normales de una cedulación, es que ellos tienen que tener la mayoría de edad e ir con 2 testigos. La siguiente diapositiva. A continuación, les voy a detallar los programas que apoyan a este colectivo. Primero tenemos la Cámara de Comercio y Turismo LGTBI, que va a apoyar todos las actividades relacionadas a las microempresas, los emprendimientos de estos colectivos, así como también lo que es capitalizar, conectar y visibilizar. Capitalizar porque va a dar un valor agregado a la economía ecuatoriana, esta comunidad. Conectar porque va a conectar a las distintas comunidades LGTBI con los mercados internos y externos, igual oportunidades laborales y con un mapeo de nichos de consumo que cubra la demanda LGTBI. Y visibilizar porque va a dar visibilidad a las distintas identidades y las preferencias de consumo de la comunidad LGTBI. Además de esto, podemos decir que va a mejorar la calidad de vida de esta comunidad, de este colectivo, impulsando actividades en el sector empresarial, industrial y turístico. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Y a los programas que se detallan a continuación, de aquí en adelante, también pertenecen a la marca de la Cámara de Comercio en Ecuador, pero se tratan como identidades independientes. Tenemos el programa del Orgullo Gay, que se va a encargar de todas las actividades anuales que se van a realizar en torno a este colectivo, así como principalmente la marcha del Pride, que se realiza el 28 de junio. Tiene como objetivo principal demostrar al mundo entero que Ecuador es un país idóneo para la celebración del orgullo gay. Realiza actividades que van a fomentar la asociación de diferentes federaciones y la integración de personas voluntarias. Va a tener apoyo para realizar sus actividades de varias organizaciones internacionales, como es la Asociación Internacional de Organizadores del Pride y la Federación Ecuatoriana de la Comunidad LGBTI. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el programa de matrimonio homosexual, que va a permitir la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Al ser financiada o ser parte de la marca de la Cámara de Comercio LGBT de Ecuador, va a apoyar de manera monetaria a las personas que no tengan los recursos económicos para realizar la unión de hecho, así como también dar asesoramiento jurídico en torno al matrimonio. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el programa para la inclusión en espacios de toma de decisiones para las personas LGTBI, que va a garantizar que las personas LGTBI puedan participar y ser tomadas en cuenta en espacios de democratización como las elecciones populares. Además, como punto importante, es que estas van a dar asesoramiento a las personas, o sea, a las personas LGBTI para ver por qué partido político votar y que las políticas de este partido político no vayan a afectar de manera negativa a la comunidad. Además, también influye en los planes de gobierno de cada partido político para que incluyan en sus medidas pautas que vayan a favorecer a este colectivo. Muchas gracias. Buenos días. Yo les voy a hablar acerca de aspectos positivos, sociales y negativos de esta comunidad, el acceso a la salud y los riesgos reales que llegan a ocurrir con estas personas que pertenecen al grupo LGBTIQ. Con respecto a los aspectos sociales positivos, tenemos que el reconocimiento de que los derechos de las personas LGBTIQ son derechos universales está ganando terreno. Se podría decir que la tendencia por fin es positiva, ya que las actitudes hacia estas personas y hacia los temas que las conciernen están mejorando rápidamente. Se están derribando también obstáculos para la igualdad de trato y oportunidades. A pesar de que aún queda mucho trabajo por hacer, la población LGBTIQ está forjando alianzas y promoviendo por todo el mundo el sentimiento de orgullo por ser como es. Además, los esfuerzos colectivos de las organizaciones activistas al fin están dando frutos, ya que aproximadamente en 43 países
se catalogan los delitos de homofobia como crímenes de odio, y al menos en 30 países se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Siguiente diapositiva, por favor. Entre los aspectos sociales negativos, así como tenemos aspectos positivos, también tenemos aspectos negativos que lamentablemente se han ido manteniendo a lo largo de los años. El problema núcleo que afecta, que habita en la vida de las personas que pertenecen al sector LGBTIQ es la discriminación y la intolerancia hacia la diversidad sexual. Entre los señalamientos más comunes que tenemos pues un ambiente generalizado de intolerancia y respeto, el cual trae a las personas LGBTIQ miedo o temor. Y esto se ve reflejado no solamente en el mantenimiento de su identidad sexual u orientación sexual reprimida y oculta, sino también en la fragmentación de la comunidad, ya que ésta entra en conflicto por ideales culturales divergentes entre sexo y género. La baja autoestima e incluso el odio han llevado a que muchas de estas personas experimenten un aislamiento social desde muy temprana edad, ya sea en sitios de recreación o de socialización. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al acceso a la salud, pues tenemos que muchas de estas personas experimentan una serie de desigualdades en lo que a salud se refiere. Tienen mayor riesgo de padecer ciertas condiciones, tienen menos acceso a la salud y tienen peores resultados en lo que a salud se refiere. También tienen menos probabilidades de tener un seguro de salud, tienen más probabilidades de demorar en búsqueda de atención, sobre todo cuando se trata de adultos mayores que son pertenecientes a este sector, y también tienen más probabilidades de reportar una mala calidad de atención y tratamiento injusto por parte de los proveedores del cuidado de salud. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los problemas reales que presenta este grupo. Los dividí en riesgos físicos y riesgos psicológicos. Entre los riesgos físicos tenemos asaltos, violencia física, encarcelamiento y pena de muerte. Asaltos, pues estas personas es muy común que experimenten crímenes de odio. Esto por el trayecto histórico y por la falta de apoyo del Estado en dar protección. Encarcelamiento, hasta el día de hoy existe el riesgo de ser castigado con meses o años por ser una persona LGBTQ o por mantener relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo. Y pues la pena de muerte, unos ejemplos de países en donde aún se da esto, tenemos pues Egipto, Arabia Saudita y Marruecos. Y con respecto a la pena de muerte, hay países aún donde se castiga de esta manera a las personas pertenecientes al sector LGBTQ, o también se los castiga por tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Un ejemplo también de esto sería Irán, también Arabia Saudita, Yemen y Nigeria. Con respecto a los riesgos psicológicos, tenemos la discriminación y el suicidio. La discriminación, hay solamente aproximadamente 9 países en donde las personas con orientación sexual no heterosexual tienen una protección constitucional. Y con respecto a los suicidios, pues puedo decir que estas personas pertenecientes al sector LGBTIQ son más propensas o tienen mayor probabilidad de pues, cometer un suicidio, ¿no? Debido al estigma, al acoso o rechazo que llegan a experimentar por parte de las personas que los rodean, o incluso por parte de sus propios familiares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al grupo por la exposición. Esto es un tema que es muy actual. Bueno, quizá decirles que no se ha nombrado, pero decirle que junio del 2019 en Ecuador fue una fecha clave donde la Corte Constitucional aprobó el derecho al matrimonio civil en el Ecuador. Ya no solo la unión de hechos, sino el matrimonio civil. Esto se ha ido practicando, diríamos. Hay como unas 300 matrimonios civiles que ya se han cumplimentado en el Ecuador. Y bueno, se tiene que seguir avanzando en lo que tiene que ver con la adopción. Y
seguramente pues se retomará en la Asamblea pues esta ley, porque hay mucho activismo en el Ecuador con respecto a intentar equipararse a otros países de América Latina y del mundo. Pero miren, a pesar de que hay avance en este colectivo, apenas hace un mes que en Hungría se aprobó una ley anti-LGBTIQ. En Hungría es un país de la Comunidad Económica Europea, es Europa, es un país desarrollado. Entonces ahí se aprobó una ley que retrocede muchísimos años, que por ejemplo se prohíbe a los periodistas que se hable sobre diversidad sexual, sobre orientación sexual. En los centros educativos también se prohíbe que a los menores de 18 años se le hable sobre diversidad sexual porque creen que eso promueve la homosexualidad. O sea, realmente pues es un retroceso muy importante y ya está tomando carta en el asunto la Comunidad Europea. La Comunidad Europea ya ha enviado una carta de protesta a Hungría y también a Polonia, que tiene una ley similar. Entonces, estos dos países, Hungría y Polonia, pues han retrocedido en los derechos de este colectivo. Y, por supuesto, a pesar de las leyes que existen en el país, en el Ecuador, todavía existen clínicas de deshomosexualización, donde los padres de familia llevan a sus hijos para quitarle esa aberración que ellos dicen que tienen de orientación sexual. Entonces, eso es una realidad en el Ecuador todavía. Claro que no están permitidas, pero de hecho existe. Entonces, todavía se tiene que seguir caminando en la consecución de los derechos de este colectivo. Bueno, señores, muchísimas gracias. Hemos terminado. Mañana continuaremos con los dos últimos temas y habremos concluido con todos estos grupos prioritarios, grupos vulnerables que necesitan más protección de derechos. Muchísimas gracias. Doctora, y hasta mañana. Una consulta. Dígame. A lo que se refiere el informe y las diapositivas, las subimos como siempre. Por ejemplo, la mitad del grupo sube las diapositivas y la otra mitad el informe. Sí, igual. Lo importante es que suban, o uno de los dos, para yo ver que ustedes han trabajado. Gracias, doctor. Ya, de acuerdo. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Muchas gracias.